Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, con muchos recuerdos en un 2 de abril, ¿no es cierto? Ustedes obviamente eran muy chicos, pero fue tan dramático despertarse aquella mañana cuando el desembarco se había producido en la madrugada, ¿no? Y después, bueno, el relato de tantos y tantos soldados que fueron siendo incluso muy chicos, algunos de ellos sin experiencia, mal equipados, de provincias muy calurosas y fueron... El frío extremo. Sí, mira, yo había estado en Malvinas un par de años antes haciendo notas y realmente es un peñasco en medio del Atlántico, ¿no? Absolutamente helado, aún en primavera cuando estuve yo. ¿Y cuál es el recuerdo que tenés de aquel 2 de abril, Magda? Bueno, justamente una duda muy grande. ¿A dónde se estaba yendo? ¿A dónde estaban mandando a esos jóvenes? ¿Qué iba a pasar con ellos? Bueno, tengo muchas imágenes como todos mis contemporáneos, ¿no es cierto?, de lo que significó. Fíjate, por ejemplo, ciertas cosas inexplicables. La bandera nacional que está al lado del obelisco, ¿viste que hay un mástil muy grande? Sí. Bueno... nunca estuvo a media asta cuando pensar que hundieron el Belgrano, que hubo más de 300 muertos. Nunca estuvo a media asta. Y incluso el regreso de los soldados fue envuelto en todo un misterio, no se sabía dónde llegaban, los familiares iban de un punto al otro. En fin, se ha escrito mucho sobre esto, e incluso Jorge Fernández Díaz ha publicado unas historias con nombre y apellido que son muy interesantes. Sí, ha escrito varios textos muy conmovedores, Jorge, sobre este tema. Es un gran estudioso también de la historia argentina y sobre todo de Malvinas. Nosotros queremos conversar con Esteban Juan Tries. Él es técnico electrónico y de comunicaciones. En 1981, él estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Él estaba en el régimen de infantería mecanizado 3 de la Tablada. En abril, justamente, de 1982, por supuesto, fue convocado junto con los soldados de su clase para ir a Malvinas. Entró en combate el 13 de junio con la compañía de su regimiento en el Monte Wireless Reich, con una destacada participación, nos cuentan aquí. A partir del 2002, en realidad desde el 2002, participa en el programa Solo Héroes de FM Soldados y en numerosas charlas y debates en colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también del Gran Buenos Aires, y queríamos conversar con él en una fecha tan particular. Esteban, muy buenas tardes ya. Aquí Magdalena Marudufar y Diego Leuco te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Magdalena, Diego, un abrazo muy grande y gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos por atendernos en un día como hoy. Yo recién le consultaba a Magdalena cuál era su recuerdo de aquel 2 de abril y quiero preguntarte lo mismo, Esteban, hoy a tantos años y cada 2 de abril supongo que te aparecen un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Mira, nosotros, los veteranos de guerra, los que estamos en actividad solidaria fundamentalmente para contener al resto de nuestros compañeros y para dar a conocer la verdadera historia de Malvinas, todos los días para nosotros es un 2 de abril, es un 14 de junio, entonces lo vamos llevando a lo largo de todo el año, claro, a las escuelas, a las instituciones, para dejar el verdadero mensaje de lo que fue el valor en el campo de batalla. Las decisiones políticas fueron desacertadas en cierta medida en la forma, tal vez, no la recuperación del 2 de abril, porque si uno analiza lo que fue recuperar Malvinas para nuestro territorio ese 2 de abril, fue no provocarle ningún tipo de daño a ninguno de los habitantes que estaban en las islas usurpadas desde hacía 149 años. Entonces, vos decís, tuvimos nuestra primera baja, el capitán Giachino y su asistente enfermero y su asistente personal. Pero ahí para mí fue perfecto, porque después del 3 de enero de 1833 nunca más habíamos podido tener nuestro territorio íntegro, totalmente nuestro. Entonces dijimos, lo pudimos recuperar, se recuperaron las Islas Malvinas. Pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Magdalena, el 2 de abril no, el problema fue el 3 de abril, no había plan B. O sea, se pensó que los ingleses no iban a venir. Si ahí hubieran retirado las tropas y hubieran sentado a negociar con la bandera argentina flameando, creo que la discusión hubiera sido distinta, dejar 500 hombres de guardia. Pero después comienza el horror de lo que es una guerra cuando Galtieri dice, si quieren venir que vengan. Qué frase terrible esa, ¿eh? Terrible. Qué frase espantosa y que ha marcado tanto
que ha marcado tanto la Argentina. ¿Qué es lo que le contás vos a los chicos de los colegios? ¿Qué es lo que más te preguntan y qué es lo que vos más querés transmitirle a todos esos chicos que te están escuchando, un héroe de guerra, a un excombatiente? ¿Cómo es esa charla? Mira, primero les tenés que informar, porque lamentablemente dentro de la currícula de educación Malvinas no se habla prácticamente nada y a veces que ni siquiera hay actos. Entonces nos ponemos, o sea, me paro delante de chicos de todas las edades, desde primer grado hasta universitarios, y cada uno obviamente con la adaptación para que ellos lo puedan entender. Y le hablamos de lo que era primero el servicio militar, que era un muestreo de la célula de la sociedad, y de repente teníamos hijos de adinerados y gente humilde analfabeta, y nos hacíamos amigos a lo largo de un año. Y ahí depende del líder que te forma como soldado. Y después esa amistad te lleva que con 18 o 19 años te creas inmortal y te vas a un campo de batalla porque vas con tus amigos. Y después de 20 años de silencio, porque la sociedad y el Estado no pudo o no supo escucharnos, o hubo orden de no escucharnos, aprendí y tamicé todo lo terrible, horroroso, desastroso que hay en una guerra, donde tenés todo, te falta todo, y aunque tengas plata, no tenés nada. Y todo eso cayó. Y además el coraje personal que tuvieron ustedes, ¿no es cierto?, dadas las condiciones que comentábamos recién, ¿no es cierto?, de falta de alimentos. Todos recordamos la imagen, o por lo menos la gente de mi generación, del soldadito estaqueado porque había robado una oveja, porque realmente tenían mucha hambre y querían hacer un asadito. Pero volviendo a lo que ha publicado Jorge Fernández Díaz, ¿no es cierto?, sobre historias con nombre y apellido, vos fuiste no solamente muy valiente, sino que además le salvaste la vida a un compañero que estaba muy desesperado y que estaba en una zanja, muy deprimido, en un pozo de zorro y a punto de suicidarse, ¿no? Más o menos, o sea, yo lo que quería cerrar justamente cuando Diego me pregunta qué dejamos en las escuelas, le dejamos esto que voy a relatar ahora, que son los valores en un campo de batalla. Cuando hay hermandad, cuando hay compromiso, cuando hay confianza en el otro, cuando hay sentido de patria, sentido de equipo, sentido de lucha, sentido de familia. Eso es lo que nosotros le hablamos a los chicos. Y en el campo de batalla, como nos relató Fernández Díaz, con una pluma mágica y majestuosa, y justamente con Leuco Papá hemos hablado muchas veces también, pudimos rescatar al sargento Manuel Villegas, que no estaba ni en un pozo de zorro, ni desesperado, ni intentando suicidarse. El hombre, el sargento, nos marcó el camino de combate, ganó las alturas antes de los soldados, y en el momento que llegamos a la altura de Willis Ridge, el 13 de junio, teníamos que apoyar al Regimiento 7 de La Plata, que venía combatiendo de hacía 30 horas en forma prácticamente ininterrumpida. Ese regimiento se había replegado, y nadie nos avisó que arriba del monte iba a estar la tropa inglesa esperándonos. Y lo sorprendimos y el enfrentamiento fue cara a cara con los ingleses. Y el sargento Villegas puso su pecho contra el reglamento que marca el régimen militar, que tenía que estar en el medio. El tipo fue adelante, y en el momento en que saltamos para enfrentarnos a los ingleses, se arma una balacera infernal y todos nos tiramos de cabeza en el piso. Y el soldado ruso queda herido con un tiro en el brazo, y el sargento Villegas se encuentra 5 metros delante mío con un tiro en la panza. Y me pide que siga tirando donde estaban saliendo las trazantes rojas, que era una munición fósforo para ver de dónde salían. Cuando quiero apuntar, le digo al sargento, mi sargento, córrase porque usted está en el medio. Y se tírele igual, soldado. Le digo, córrase por favor, porque usted está en el medio, sargento. Y se tírele igual, que yo estoy liquidado. En ese momento le digo, olvídese, si usted no se corre, yo no le tiro. Entonces deje, soldado, que le tiro yo. Cuando estira el brazo para agarrar nuevamente el fusil, el francotirador le tira un tiro en la muñeca. Y se dio cuenta el sargento que este inglés lo tenía en la mira y lo podría haber liquidado inmediatamente. Se da vuelta, fuera de combate absolutamente, se saca el correaje, saca las granadas, y le digo, mi sargento, lo vamos a buscar. Y me dice, nadie se levanta, que nos tienen rodeados. Y cuando levanto la cabeza, veo 1 millón de pelotitas de fuego que nos estaban lloviendo de arriba y nos estábamos quemando vivos. Y le digo al soldado Lupín Cerezuela, un soldadazo, José Luis Cerezuela, y lo tenía al lado, y le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas. Y me dijo, sí, inmediatamente. Salimos con el fusil y le digo, pará, deja el fusil acá. Tío, no van a hacer bolsa. Le digo, deja el fusil acá. Dejamos el fusil apoyado en la piedra,
Caminamos los 6 pasos para alcanzar a Villegas con los brazos en alto, lo enganchamos debajo de las axilas y lo trajimos hasta debajo de una piedra. En el momento del combate, el infierno era infernal, lo que seguían mis compañeros combatiendo de la compañía A del Regimiento 3 de Infantería. Y el sargento con una fuerte herida, mucha sangre le salía, no teníamos gasa, no teníamos morfina, no teníamos nada para calmar el dolor. Pero entonces, perdón, Tríez, lo Sí. que relata Fernández Díaz, ¿no es cierto?, Sí. es que vos ayudaste, no era Villegas, sino otro soldado que justamente quería quitarse la vida y que regresó entero a su casa y que vos le pusiste el hombro para que así fuera. Esos fueron los primeros cinco renglones del relato de 3 hojas de Fernández Díaz, sí. Ahí sí, bueno, pero eso fue una desesperación que tenía el soldado antes de entrar en combate. Y este soldado entró en combate y cayó herido heroicamente. Y hoy es uno de los soldados que por suerte, con su sangre pudo regar nuestra tierra argentina. Y Villegas hoy está vivo, y mis compañeros que bajaron del campo de batalla, porque la orden era replegarse, cuando el sargento Domínguez pide permiso para ir a buscar a sus heridos, hay 30 voluntarios, jóvenes, de 18 a 19 años, ofreciendo su vida voluntariamente a volver al campo de batalla, al infierno que era el monte encendido en esa noche, a rescatar a sus 27 heridos que tuvimos en la compañía A y a los cuerpos de los 4 muertos que entregaron heroicamente su vida por nuestra patria. Ese es el soldado argentino. Estremece escucharte, Esteban, relatarlo de manera tan vívida y de manera tan intensa. Nosotros queríamos conversar con vos, queríamos tener la posibilidad de escucharte, aunque sea unos minutos, mandarte un abrazo y decirte que por supuesto es muy valorable la labor que ustedes cumplen en los colegios y esta especie de acto de docencia que hacen siempre. Te mandamos un abrazo y te agradecemos, Esteban. Gracias por estar, a los dos, gracias. Adiós. Adiós. Era Esteban Juan Tríez, excombatiente, héroe de Malvinas. Y justamente vuelvo a insistir, no se fue justo en su momento, no hubo justicia en su momento para esos muchachos que fueron tan admirables, ¿no? Lo que les contaba de la bandera nunca a media asta, el silencio de las autoridades, la cantidad de muchachos que estaban internados en el hospital de Campo de Mayo con serios problemas a raíz de la tragedia que les había tocado vivir. Y lo que es increíble también, lo recuerdo perfectamente, los depósitos en Puerto Argentino atiborrados de alimentos, de elementos muy necesarios que no se habían repartido por falta de organización. Esto desgraciadamente figura también en todos los relatos. Por eso es doblemente admirable que no haya rencor y que al contrario haya mucho amor al país, como acabamos de escuchar.